Qué gusto tenerles de nueva cuenta aquí en La Otra Puerta. Bienvenidas todas las personas que deseen conocer un poco más allá la espiritualidad, los insólitos lugares, los lugares mágicos y sagrados que en nuestro país son muy abundantes y muy especiales. Pero hoy le tenemos una gran sorpresa. Bueno, entramos al mundo de los seres mágicos y esta ocasión conoceremos a los famosos y traviesos chaneques. Los chaneques seguramente habrán escuchado en diferentes regiones del país, como pues en Michoacán, en la península de Yucatán. Sin embargo, he de decir que el estado en el que más manifestación presentan, de acuerdo a la cantidad de leyendas y relatos, son Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Esto no minimiza que haya otros estados donde también haya manifestaciones de estos seres mágicos. Y empezaremos por precisar que en Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, lo que se dice de los chaneques es lo siguiente. Chaneque significa los habitantes de los sitios despoblados, los habitantes que van más allá de lo que el ser humano puede. Y se dice que los chaneques, que son seres que protegen a la naturaleza, guardianes de la flora y de la fauna, tienen el aspecto como de niños no mayores a 5 años, que son notablemente ágiles, que a menudo presentan el rostro como si fueran ancianos y que además llevan vestimenta evidentemente pues confeccionada con objetos y materiales completamente naturales y austeros y escasos. En cuanto a los chaneques en Tierra Blanca, Veracruz, se dice que son muy especiales, dado que tienen también el poder para enfermar, para espantar y para alejar a intrusos que se aproximan a esas regiones donde el ser humano casi no llega. Al parecer no les agrada mucho que sus espacios sean invadidos. Y recuerdo yo varios relatos, sobre todo de cazadores, que bien refieren que a los chaneques se les puede contemplar en muchos lugares, pero siempre hay una constante, es donde hay agua en abundancia, ya sean manantiales, ojos de agua, cascadas, pozas y lugares donde el agua siempre fluye. Al parecer les gusta mucho jugar en estos lugares y los cazadores refieren que una vez que visualizan alguno y que se dan cuenta que son sorprendidos, huyen a una notable velocidad. En esa región veracruzana se estiliza lo siguiente porque hay cazadores que a veces aventuran a lugares cada vez más lejanos, sobre todo en pos de venado. Y lo que dicen es que para protegerse de los chaneques, para evitar que les enfermen o evitar que los extravíen, es llevar una prenda al revés. De hecho, yo he de decirles que en este momento traigo un calcetín invertido por aquello de las dudas. Así que los cazadores lo que hacen es, simple y sencillamente, se protegen de esa forma o llevando un ajo al cuello. De esa manera se cree en Tierra Blanca, Veracruz, que los chaneques no se aproximan. Y bueno, del estado de Veracruz iremos a una región también muy cercana, a la región de Zongolica, donde se tiene también la creencia en el Gran Chan, el chaneco. ¿Y quién es el chaneco? El chaneco es, de acuerdo a la mitología zoque, a la cosmogonía de esta nación amerindia muy antigua, el pueblo zoque, se dice que cuando se creó el mundo, se creó al Gran Chan, que tenía la misión de salvaguardar toda la región en cuanto a los seres que la habitan y la concordia de coexistencia para que el lugar se mantuviera siempre tal y como fue creado. Y como ayudantes fueron creados los chaneques. Por ello el chaneco es muy interesante porque es de mayor talla, es muy ágil. Hay quienes dicen que son tan poderosos que desaparecen personas, pero nunca se les ha podido inculpar porque son tan cuidadosos y meticulosos que no dejan evidencia alguna. Y así como aparecen, desaparecen. Y algo inquietante y muy curioso es que quienes se han tenido
la fortuna o la casualidad o tal vez la desgracia de haberse encontrado con un chaneco, refieren que tiene un aspecto de rostro humano, pero combinado con facciones felinas. Es decir, que pudieran ser una combinación de ser humano con jaguar. Y eso es algo que al pueblo olmeca, a la cultura olmeca, siempre le fascinó. Podemos encontrar muchas esculturas en las que se ven bebés en el regazo de sus madres con fauces, con colmillos como los jaguares, así como parte de la nariz e inclusive los ojos. Se pueden encontrar muchas esculturas que refieren esta fusión, y es que para el pueblo olmeca, quien yo llamo los señores de lo sobrenatural, lograban hacer interesantes propuestas, aunque son teóricas, ¿como cuál? Como el enlace genético entre un ser humano y un jaguar. Claro, no nos vamos a meter en laberintos de ciencia y menos en discusiones, sino solo y tan solo les relatamos lo que se nos ha hecho saber a través de las creencias, las supersticiones y las tradiciones de esa región de Zongolica. De tal manera que a este ser, el chaneco, es muy especial porque no solo figura en esta zona, sino si ustedes van al estado de Morelos, a Chalcalcingo, van a encontrar algunas referencias donde se pretende fusionar a los animales, como pues lagartos que tienen fauces de jaguar o que tienen garras, así como serpientes, de igual manera con aspectos felinos y posibles combinaciones tanto con águilas como jaguares que dan lugar a poderosos y mágicos dragones. De tal manera que el chaneco es el amo y señor del reino de los chaneques, quienes le temen, le respetan y le obedecen. Así que cuando vayan ustedes a Zongolica, recuerden que toda la naturaleza es sagrada, para que entonces ni chaneques ni el chaneco perturben nuestro descanso y el placer de conocer estos sitios mágicos. Y bueno, ahora les voy a relatar un incidente muy curioso que va de lo tradicional a lo ordinario, digamos a lo doméstico, pero en medio de una situación que les vamos a relatar. Resulta, si mal no recuerdo, un 25 de mayo de 1973, justamente en un ejido llamado Las Palmas. En cierta tarde, 4 de la tarde, la gente vio en ese ejido que venía bajando por la carretera un camión en llamas. Las llamas eran enormes. Afortunadamente, al entrar a esa comunidad del camión, el chofer logró dar un volantazo para que este camión lograra quedar atrapado en una cuneta. Y el fuego siguió consumiendo la carga que llevaba. Llevaba madera. Era un talador clandestino. Y una vez que la gente pudo ayudar y asistir, a cubetadas lograron terminar con el fuego que ese vehículo presentaba. El chofer de inmediato se bajó con algunas lastimadas, gritando que habían sido los chaneques, que estos chaneques habían propiciado que un fogón que había hecho para tomar algunos alimentos se hubiera extendido hasta el camión y él no se dio cuenta y arrancó. Este señor, después de esa experiencia, tuvo muchas afectaciones. Todos los periódicos de la región publicaron en aquel entonces esta noticia porque en esa zona la intervención de los chaneques es frecuente para bien o para mal. Así que en el ejido de Las Palmas, bueno, pues ya tiene ahí su historia mágica. Y pasemos ahora a hablar de los chaneques de un lugar que se llama Solotepec, también en el estado de Veracruz. Solotepec tiene un paisaje serrano que es muy bonito, y ese paisaje, bueno, es muy propicio para que los leñadores vayan a buscar su madera para comercializar o para su consumo doméstico. En cuanto a ese paisaje serrano, les voy a relatar que hubo una vez un señor que después de estar buscando leña logró descubrir un sendero que cada vez lo fue alejando más. Él sintió una atracción porque mientras más transitaba por este sendero empezó a descubrir que el bosque ya era diferente.
empezó a presenciar que había mariposas azules de gran tamaño que al agitar sus alas finas dejaban caer un polvo azul brillante. Extraordinario. Veía hongos de colores que nunca había visto en su vida que expedían vapores muy especiales, también luminosos. Vio flores del tamaño de personas y extraordinarios insectos que nunca había contemplado, así como una bruma plateada que hacía que el lugar fuera fantástico. Él estaba prácticamente exhausto al ver pues estas características de este lugar jamás imaginado por él, hasta que de pronto recordó que ya era hora de regresar a casa, por lo cual se fijó que había un tronco muerto que era el ideal para montarlo y llevárselo. Así que sacó su hacha de su espalda y antes de asestar el primer golpe a ese tronco, escuchó gritos que no reconoció de qué tipo de ser provenían. Al ver que no había nada, intentó asestar otro hachazo a ese tronco y los gritos se volvieron a escuchar y rápidamente al voltear vio que efectivamente eran chaneques. Entendió entonces que los había ofendido. Entendió entonces que había cometido una falta y que ahora tenía que cuidarse de los chaneques. Así que rápidamente emprendió la carrera y tras de él los chaneques que le iban gritando, le iban arrojando piedras, le aventaban ramas, cayó varias veces y se lastimó. Siguió corriendo, corrió lo más que pudo y tras de él y a sus lados los chaneques que a veces reían, a veces gritaban, pero el sonido se transformaba y distorsionaba como chicharras, como un sonido eléctrico que perturbaba todos sus fluidos y le hacía caer una y otra vez, hasta que por fin logró ver que frente a él estaba la laguna encantada. Es una laguna que se le llama así justamente por ese tipo de sucesos que acontecen, y no lo pensó dos veces, se arrojó a las aguas, se dio un chapuzón para quitarse entonces esa sensibilidad que lo conectaba a los chaneques y logró despejar su mente. Pero después cayó en que la laguna encantada estaba muchas horas lejanas y nunca se explicó cómo en esa carrera él logró llegar a tal distancia. Lo cierto es que una vez que regresó a casa, que fue hasta el otro día, fue cuando empezó a asimilar que había sido víctima de los chaneques, a los cuales comenzó a respetar y admitir su existencia. ¿Qué les parece? Bueno, pues ahora vayamos al estado de Oaxaca. Dejemos un poquito el estado de Veracruz y vamos justamente a Pochutla. Pochutla es un lugar cercano a la costa que también tiene su magia y también tiene su cheneque. Esta historia que les voy a contar es muy compartida sobre todo con los cazadores de venado, pero he de explicarles que esa región muy cercana a la costa está muy cerrada en su vegetación. Prácticamente todos los túneles que se ven a ras de piso lo hacen las iguanas, y son iguanas de gran tamaño. Transitar por esa región costeña no cualquiera lo hace. Sin embargo, los cazadores han encontrado siempre las formas de llegar a ellas e ir un poco más allá. Solo que en cuanto a los cazadores, ellos tienen mucho cuidado porque también han detectado que en los lugares donde hay manantiales y agua, los chaneques juegan. Y estos chaneques pueden enfermar o pueden propiciar un encantamiento a estos cazadores. Hay incluso quienes dicen que han intentado atrapar a un chaneque y algunos lo han logrado, de tal manera que lo que hace la gente es, primero, después de capturarlos, literalmente los amarran y los agarran a cuerazos sin lastimarlos y después los sueltan para que no hagan travesuras. Pero en Pochutla también se les enseña a los niños que los chaneques se les debe de respetar. Por eso la gente acostumbra en ciertos parajes y sobre todo los cazadores dejar algunas pequeñas ofrendas para que los chaneques no salgan de su hábitat, y la mayoría de las personas, al menos de antes, respetaban este protocolo mágico.
Así que el estado de Oaxaca pues también tiene su magia, claro que sí. Y también se estiliza mucho que una vez que aparece un chaneque, el llevar algo puesto al revés es muy importante para anular algunas de las agresiones. Asimismo como también llevar un espejo circular justamente dentro de las prendas para que el chaneque no se aproxime y su propia energía mágica rebote hacia la persona. Por ello los espejos son muy especiales como protecciones en los caminos donde hay este tipo de eventos. Y vayamos ahora a Oxolotlán. Oxolotlán está en el estado de Tabasco. Oxolotlán prácticamente es un lugar también tropical, con una exuberante maleza. Es un lugar con mucha humedad, con mucha flora, con mucha floresta, con una fauna increíble. Y en este lugar es un enclave zoque de la comunidad amerindia zoque, que tiene también una cosmogonía muy especial. Aquí se dice que los aluches presentan casi siempre una larga trenza, ropa escasa, que son muy ágiles y que acostumbran siempre perturbar a aquellos que van en los caminos distraídos. Propician muchas peleas entre trabajadores, de tal manera que si una cuadrilla está ocupada en la construcción de una torre eléctrica, de una mina, de la reparación de un puente, pueden esconder herramientas y hacer pelear a todos los trabajadores de esas cuadrillas para que se vayan. Siempre se dice que hay que pedir permiso para que los seres guardianes, los dueños de los cerros, permitan cualquier labor, cualquier incursión a las tierras donde ellos moran. Por ello en Oxolotlán es muy especial lo que la gente cuenta, porque para ellos es algo muy ordinario. Se cuenta de un señor. Este señor en cierta ocasión, después de excederse de copas, se perdió. Se perdió por 3 días y su familia lo buscaba por todo lugar. Al 4.º día lo encontraron, y lo encontraron muy mal. Lo encontraron arañado, raspado, lastimado, y lo que él refiere es que un cierto momento los chaneques lo distrajeron, lo extraviaron y lo montaron como un caballo y lo azotaban con varas para que brincara sobre los arbustos con 3 o 4 chaneques sobre él. Y curiosamente él no podía resistirse, su cuerpo obedecía ideas mentales, órdenes mentales que los seres mágicos le dirigían hasta que no pudo más. Este señor, después de esta experiencia, se puso muy mal. Hasta donde recuerdo yo, con esta experiencia, perdió el apetito y enfermó. De tal manera que en aquel entonces los dueños de los montes de Oxolotlán, lo primero que hizo fue mandar primero a un sacerdote para que el sacerdote pudiera ayudarlo a sanar, pero este no pudo. Acudieron entonces con un chamán de la zona. Este chamán lo sometió entonces a baños en agua de río, consumo de agua con albahaca y muchos rezos para que al 9.º día este hombre, después de haber perdido el apetito y estar anímicamente muy mal, logró restablecerse. Y esto es uno de muchos casos que se mencionan de las influencias de los chaneques en este tipo de lugares. Y ahora vamos a pasar de Oxolotlán al chaneque de Centla, también en el estado de Tabasco, que es una zona de grandes pantanos, es una zona muy acuosa y es uno de los lugares mágicos por excelencia que incluso los mayas antiguos siempre han considerado como muy sagrado y muy especial en asuntos sobrenaturales. Resulta que en los pantanos de Centla se cree mucho en la presencia de un chaneque, al que llaman el sombrerudo, porque siempre lleva un gran sombrero, pero no interactúa con las personas, simplemente les distrae con sus risas. Es un persecutor que asusta y que también enferma. A este chaneque famoso en ese lugar, se recuerda que en cierta ocasión llegaron algunas familias para construir una ladrillera, para poder ganar el sustento, y la construyeron, la establecieron y la empezaron a operar. Pero de pronto el horno empezaba a apagarse y muchos de los tabiques comenzaban a quebrarse antes de que se cocieran.
había muchos problemas y no se explicaban por qué. De tal manera que estas familias que habían apostado a hacer pues una inversión para sobrevivir ahí, tuvieron que llamar a un sacerdote. Este llegó armado con su Biblia, con su rosario y su agua bendita, y empezó a hacer lo que pudo para poder alejar a este chaneque ofensor, y lo logró. Pero después de cierto tiempo volvió a regresar y causó todavía más afectaciones para que ya no solamente echara a perder el tabique, sino que les jalaba la cola a los caballos, a los perros, y asustaba toda la noche, de tal manera que era muy difícil para todas esas familias conciliar el sueño. Así que tuvieron que acudir con un chamán, y este chamán acudió. Empezó a hacer su trabajo y detectó que había una manera para poder alejar al sombrerudo. Así que empezó a confeccionar regalos muy específicos para él, al cual mediante un canto invitó a aproximarse a un paraje cerca de la ladrillera, y una vez que el sombrerudo estuvo frente al chamán para tomar los regalos, el chamán enunció un canto mágico que hizo que el chaneque se alejara. Y con un espejo sagrado, el chamán proyectó la ruta para que éste se fuera muy lejos con sus regalos para que no regresara. Entonces la familia pues quedó muy agradecida, pero el chamán sabiamente les explicó: no tiene caso que se queden aquí, ustedes consumen muchos árboles para poder quemar, para poder coser los tabiques, y seguro estoy, dijo el chamán, si no es el sombrerudo, van a regresar otros señores guardianes de los montes para evitar que sigan tumbando los árboles. Así que las familias entendieron el mensaje, y lo que prudentemente hicieron fue dejar ese lugar para buscar otro en el cual pudieran trabajar sin ese tipo de inconvenientes. Así que el mundo de los chaneques es muy especial y es muy vasto, y se sabe historias incluso de chaneques que se llevan a los niños, los extravían por 3 días y juegan con ellos mientras las familias están aterradas, pero siempre los regresan. A los niños no los enferman. Lo que sí es que muchas veces hace que en las familias se llenen de terror, pero siempre aparecen. Bueno, pues el equipo de La Otra Puerta y su servidor Gabriel Moreno les agradecemos mucho la presencia en esta La Otra Puerta, y por favor no olviden darle like, compartan y suscríbanse, porque estamos para servirles, y con todo gusto nos veremos en la próxima en La Otra Puerta. Hasta muy pronto.